Libro segundo de Samuel, capítulo 21, nos dice la Escritura que hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habrían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré, para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: ¿no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa? Ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rizpa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, otro Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, meolatita, y los entregó en mano de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rizpa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rizpa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad que los habían hurtado de la plaza de Betsán, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Ceba, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbenot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Asaph, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanam, hijo de Jare Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Como ya mencionamos en nuestro sermón anterior, el texto que estamos estudiando nos proporciona otra ilustración acerca de la justicia retributiva de Dios en este mundo, y que aquí nuevamente lo podemos ver en acción. Esta justicia se aplica a las personas a título individual o se aplica a las naciones. Por lo tanto, nada escapa de la justicia retributiva de Dios. En el tiempo que Dios estima oportuno, ejecuta su justicia. El texto nos dice que Israel estaba sufriendo una gran sequía durante 3 años y David decidió consultar al Señor
para ver qué es lo que estaba pasando por esta gran sequía. El Señor le dice que es a causa de la transgresión de Saúl, porque rompió el pacto que había sido jurado por el gobierno de Israel en los tiempos de Josué con estos gabaonitas. Aquí se hace alusión a un acontecimiento que tiene lugar en el libro de Jueces, capítulo 9, que vimos la semana pasada. Allí estuvimos observando cómo los gabaonitas, por temor al Dios de los israelitas, es decir, los gabaonitas conocían al Dios de los israelitas, cosa que muchos israelitas despreciaban, los gabaonitas no, temiendo al Dios de los israelitas, fingieron venir de tierras lejanas e hicieron un pacto con los príncipes de Israel, quienes le juraron que les protegerían dándoles cobijo entre ellos. Este pacto fue ratificado por Josué, que era el líder de los israelitas en aquel tiempo. Un poco más tarde, en la conquista de Canaán, Israel se enteró de que habían sido engañados y que en lugar de que estos gabaonitas eran viajeros de tierras lejanas como les habían expuesto, eran realmente cananeos que vivían al lado. A pesar de este engaño, los príncipes respetaron el solemne juramento que hicieron delante de Dios y este pacto con los gabaonitas siguió en vigor. Los gabaonitas, por tanto, estaban protegidos bajo el juramento del gobierno legítimo de Israel, que se hizo delante de Jehová. Un juramento es poner a Dios como testigo de que aquello es realmente así. Sin embargo, nos dice la Escritura en el versículo 2 que Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Sin tener en cuenta este juramento solemne que garantizaba la seguridad de los gabaonitas, Saúl decidió exterminar a estos gabaonitas. Pero esto no se hizo en su celo por el Señor, porque el texto claramente dice que lo hizo en su celo por Israel y por Judá. Es decir, vosotros, pueblo de Israel, ¿qué queréis? Estamos para lo que vosotros queráis, para vuestras apetencias. Pedid por vuestra boquita y haremos lo que vosotros queráis. ¿Qué nos importa Dios y los juramentos? Vamos a satisfacer el deseo del corazón y no lo que Dios ha determinado y lo que nosotros hemos jurado. El rey Saúl había ignorado esta solemne obligación y en lugar de proteger a los débiles, había hecho todo lo posible por exterminarlos de su tierra. Y con esto lo que hizo fue acarrear sobre su propia casa y sobre toda la nación la ira de Dios, porque era la nación también la que le pedía que hiciera esto. Esto nos habla, por tanto, de las consecuencias que se derivan cuando alguien no tiene temor de Dios. Cuando lo que Dios dice en su palabra, se cierran los oídos y se hace lo que a uno le da la gana. Luego vienen las consecuencias. En este caso, desde la muerte de Saúl, y esto ocurrió mucho antes, hasta donde ahora mismo está la historia, pasaron más de 30 años. Muchos se olvidaron, pero Dios no. Así que no te engañe tu corazón, para que cuando has atentado contra la ley de Dios, has despreciado su palabra, has retorcido las Escrituras, y no pasa nada, no pienses que Dios no tiene esto en cuenta y que en su tiempo te juzgará. Así que no pienses que porque hoy no te hace nada y vives como el mayor de los rajás de este mundo, vas a quedar impune, porque esto no funciona así. Todas las Escrituras nos muestran lo contrario a lo que puedes estar pensando. Así que deberías no correr tanto. Dice el libro de Isaías, cuando no hay temor de Dios en el corazón, el libro de Isaías capítulo 26, versículo 10, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Se le dan todas las facilidades, se le abren todas las puertas para que vuelva al buen camino, para que vaya por el redil, para que busque principios de rectitud. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Dios. Así que en lugar de aprender justicia, el ser humano solo añade iniquidad a su iniquidad. Y esto tiene consecuencias. Lo que debemos tener muy en cuenta es lo que también nos dice el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11. Se comete iniquidad sobre iniquidad y sobre iniquidad y no se castiga.
por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. ¿No se corrige el mal? ¿Qué es lo que piensa la gente? Soy impune, puedo hacer lo que me dé la gana. ¡Qué ilusos! ¡Qué ilusos! Esto ocurre en el ámbito familiar, cuando vemos la rebelión de los hijos hacia sus padres, pensando que son impunes y pueden atacar todo lo que tenga que ver con la autoridad paterna y destrozarlos hasta límites insospechados. Esto ocurre también en la Iglesia, cuando se atenta contra la autoridad y se pervierte el derecho. Ocurre en el trabajo, cuando se atenta contra la autoridad. Ocurre en la sociedad, cuando se atenta contra la autoridad. En general, los hombres consideran la paciencia de Dios como que es indiferente a sus pecados, como que no pasa nada. Y dice el salmista, el Salmo 51, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Así que no pienses que la paciencia de Dios es indiferencia hacia tus pecados, porque te estarás engañando. Esto no funciona así. Tarde o temprano Dios reprenderá al malvado y le aplicará su justicia retributiva. Esto es lo que ocurre aquí. Aunque Saúl ya estaba muerto, su descendencia iba a recibir la ira vengadora de Dios. Cuando David preguntó la razón por la cual Dios había enviado esta sequía prolongada a la tierra de Israel, Dios le dio a conocer la causa de por qué había 3 años de severa sequía. Como hombre bajo el temor de Dios, David reconoció de inmediato la obligación vinculante al pacto que había sido jurado por Josué con los gabaonitas, y por tanto había una culpabilidad evidente de la nación de Israel al violar el pacto liderado por Saúl, su rey. Por tanto, David toma medidas inmediatas y le dice a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? El pecado tiene que ser restituido. Hay arrepentimiento, tiene que haber restitución. Esto fue una iniciativa justa. Eran los gabaonitas los que habían sido perjudicados. Muchísimos de ellos murieron, ejecutados por Saúl. Y por lo tanto deberían tener la oportunidad de decidir qué forma debía tomar la reparación por el daño que les había sido aplicado. Esto supone que el arrepentimiento verdadero siempre lleva unida la restitución del agravio. Atención, el arrepentimiento verdadero siempre lleva unida la restitución del agravio. Si esto no se cumple, si no hay restitución del agravio, es que el arrepentimiento es un cuento y por lo tanto es un engaño. Esto es así de tajante. Tu arrepentimiento debe ser evidente y contrastable con hechos y con la restitución del agravio. Por lo tanto, no solamente decir, perdóname, te he robado el coche, perdóname. Tú te quedas sin coche y yo con el coche. No. Hay que restituir el agravio. Por lo tanto, el perdón solo es posible cuando el agravio es restituido. Y eso es de lo que aquí está hablando David con los gabaonitas. Ha habido un perjuicio evidente, hay un arrepentimiento por parte de David como cabeza de la nación y tiene que hacer una restitución del agravio. En este caso, David estaba comprometido con ser fiel al Señor en el cumplimiento de los juramentos lícitos que habían hecho los representantes de su nación. Juramentos lícitos. Esto quiere decir que se pueden hacer juramentos ilícitos. ¿Y cuándo ocurre un juramento ilícito? Un juramento ilícito ocurre cuando alguien comete un acto que va en contra de la ley, sabe que puede ser acusado por un acto infame e inmoral, y entonces le pide a otra persona que le jure que no va a sacar a la luz ese hecho infame de la cual es cómplice. Por lo tanto, está poniendo a Dios por testigo de un delito, para que ese delito no salga de allí. Esto es un juramento ilícito. Y esto es tomar el nombre de Dios en vano y bastantes cosas más. Hay que ser bastante perverso e infame para pedirle a alguien que haga un juramento ilícito de estas características.
pero tristemente nos lo encontramos. Como David estaba comprometido con el juramento que realizó el gobierno legal de Israel de aquel tiempo de Josué, quiso restituir el agravio, de manera que les ofreció a los gabaonitas que ellos decidieran cuál sería el precio de su restitución, cómo podría restituir el agravio cometido contra los gabaonitas por parte de Israel. El versículo 4 nos dice que los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl, ni con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Así que encontramos una respuesta noble por parte de los gabaonitas en la que mostraban que ellos no eran rencorosos, no abrigaban un espíritu de venganza. Tampoco aprovecharon la propuesta del rey para enriquecerse y decir: esto vale tantos miles de talentos de oro. No, estos hombres no eran codiciosos, no pidieron nada de valor. No es de extrañar, por tanto, que el Señor estuviera dispuesto para defender la causa de este pueblo. Así que expusieron su petición de exactamente de qué estaban hablando, para hacer restitución del agravio. Ellos respondieron al rey, versículo 5, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Luego nos encontramos curiosamente en muchas iglesias evangélicas que dicen que Saúl era creyente. Vamos, era creyente como ellos. Saúl era un rey impío de arriba abajo. De aquel hombre que nos derrotó, que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo os los daré. Así que aquí percibimos la inteligencia de David y su temor de Dios. La petición de darles 7 de los descendientes de Saúl demostraba que entendían que ese número tiene un significado en las Escrituras. Es un número completo. Es el número perfecto. Es el número de la restitución completa. 7. Su sugerencia de que estos 7 hombres deberían ser ahorcados, colgados, de un árbol en este caso, evidenciaba su conocimiento de la ley en Israel y sabían que esta forma de muerte presentaba una maldición, porque en el libro del Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23, se nos dice: maldito todo aquel que es colgado. Así que había una maldición expresa para estos hombres que iban a ser colgados. ¡Maldito! Su declaración, por otra parte, hablando de Saúl, fijaos las matizaciones de sus palabras: Saúl, el escogido de Jehová, fue también un reconocimiento de la soberanía de Dios, que pone y quita reyes, aún a los impíos, también los pone en esa posición de reyes. Y lo hace según su voluntad y propósito, para llevar a cabo sus planes. El Señor había intervenido a favor de los gabaonitas, y por lo tanto lo que tenemos aquí delante de nosotros lo tenemos que considerar desde la perspectiva divina. Tiene que haber una satisfacción ante la justicia de crímenes cometidos contra este pueblo, los gabaonitas. Dios, por tanto, aplicó su justicia retributiva también al poner en los corazones de estos hombres la demanda de 7 varones de la casa de Saúl para que sean ahorcados. Esto nos lleva a ver que los pecados de los padres también recaen sobre los hijos. Aunque por otra parte no debemos pasar por alto que este castigo particular que recayó sobre los descendientes de Saúl, de ninguna manera se trata, en cuanto a estos hombres, de pobres descendientes inocentes e inofensivos. No son pobres descendientes inocentes e inofensivos, porque Dios mismo habla de ellos así: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre. Toda la casa estaba maldita, y todos los descendientes de Saúl seguían los pasos de su padre. Estos descendientes estaban impulsados por el espíritu cruel y vengativo de su padre, y caminaron imitando sus pasos. Por lo tanto, la justicia retributiva de Dios se aplicó, aunque habían pasado muchos años, pero se aplicó la justicia retributiva. Dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová.
Y el rey les dijo: yo os los daré. Dénsenos 7 varones para que los ahorquemos. Esto no era para satisfacer la venganza personal, porque ellos lo matizan, para que los ahorquemos delante de Jehová. Es la justicia retributiva. Era como un reconocimiento a favor de la justicia, y también como una advertencia a todo Israel por haber profanado el pacto, por haber roto el pacto, un juramento. No se puede romper un juramento. Esto se llevaba a cabo en Gabaa de Saúl, lo cual era como una lección para aquellos que habían ayudado a Saúl a perseguir y exterminar a los gabaonitas, porque allí, en Gabaa de Saúl, de donde era Saúl, allí se decidió que iban a ser ahorcados. El rey les dijo: yo os los daré. Obviamente David nunca habría dado su consentimiento a esta petición si hubiera estado en contra de la voluntad de Jehová, porque en este momento David está en plenas facultades e intimidad con Dios, y Dios le está guiando a todo esto. En la medida en que la elección de estos 7 hombres se dejó a la voluntad de David, se le dio también la oportunidad para perdonar al hijo de Jonatán, a Mefiboset, sobre quien había sido hecho otro juramento entre Jonatán y David. Pero ahora analicemos la sensibilidad en la conducta de David en este aspecto en los que está tratando con los gabaonitas y el cumplimiento de la justicia. En primer lugar, David buscó al Señor e indagó sobre la razón por la cual el hambre había sido enviada a su tierra. ¿Cuál es la razón de que estemos 3 años en un periodo de sequía tremenda? Cumplir con sus compromisos delante de Dios era una gracia que brillaba en David. Cumplir con sus compromisos delante de Dios era una gracia que brillaba en David. Segundo, a pesar de ser el rey, se dirigió humildemente a los gabaonitas para restaurar la dignidad de ellos. Así que la humildad es una gracia que brillaba en David. La humildad. Tercero, un hombre sin escrúpulos habría defendido el hecho de que el pacto se realizó en los días de Josué hacía ya varios siglos, que de eso hacía tanto tiempo que ya estaba obsoleto. Por lo tanto, no tendría por qué asumir el juramento que se hicieron unos 3 siglos atrás. Pero esta no fue la conducta de David. La imparcialidad es otra gracia que brilló en David, la imparcialidad. En cuarto lugar, a pesar de estar vinculado sentimentalmente a la familia de Saúl, tanto por Jonatán como por la que fue su esposa, ya que Saúl era su suegro, a pesar de estar sentimentalmente unido, las reivindicaciones de la justicia estuvieron por encima de todas las otras consideraciones personales que él a nivel sentimental podría tener. Ser consecuente con la justicia era otra gracia de David. Ser consecuente con la justicia y actuar con imparcialidad. Y finalmente, también actuó de acuerdo a la justicia, manteniendo su fidelidad al juramento dado a Jonatán. Por eso se nos dice en el versículo 7 que perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Así que David respetó el juramento que había hecho a su amigo Jonatán. A partir de aquí, David quiso hacer justicia de los gabaonitas. El versículo 8 nos dice que tomó el rey a 2 hijos de Rizpa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai. Los 2 primeros fueron hijos directos de Saúl, que había tenido con su concubina, y los otros 5 eran nietos de Saúl. Y aquí podemos percibir más claramente el funcionamiento de la justicia divina. Al comentar este texto, un comentarista, Joseph Hall, dice: es un asunto peligroso lesionar a cualquiera de aquellos que son fieles a Dios, porque si claman pidiendo ayuda divina, Dios no pasará por alto cualquier maltrato sin un severo castigo, aunque pueda aplicarse mucho tiempo después de estos acontecimientos. Alguien nos ha hecho daño, nos ha maltratado, nos ha humillado. No tomes la venganza por tu mano, ponlo en las manos del Señor, porque Él ejecutará la justicia. Mía es la venganza, yo pagaré. Así que tranquilos.
Si Dios ejecuta sus juicios, nada hay que se le pase por alto. Y nos dice el versículo 9 que David los entregó en manos de los gabaonitas, a estos 7. Matthew Henry dice: mejor que 7 hombres de la maldita casa de Saúl sean ahorcados, que todo Israel perezca de hambre. Así que David los entregó en manos de los gabaonitas. Thomas Scott dice: estas personas fueron ahorcadas por el mandato expreso de Dios, siendo malditos, como una expiación nacional ante la justicia divina. Pero hay más detalles que nos da este texto. En primer lugar, el lugar que fue designado para ejecutar a estos hombres fue en la propia ciudad de Saúl, de modo que las 7 víctimas fueron sometidas a la muerte en su propia ciudad. En segundo lugar, la forma de su ejecución. Fueron colgados delante del Señor para demostrar que estaban malditos delante de sus ojos. En tercer lugar, el momento de la ejecución. Nos dice el texto que fue al comenzar la siega de la cebada. Estos días fueron seleccionados para hacer más manifiesto que estaban siendo ajusticiados como objetos de la ira divina, quien después de haber retenido la lluvia durante 3 años, ahora vendrían las cosechas. Había mucho hambre, y esto era el inicio de la cosecha. Algo todavía se podía escarbar en la tierra árida. ¿Cuál es la lección práctica que sobresale en esta escena para nosotros? Pues aquí vemos que mientras aquellos hijos sangrientos de Saúl permanecieron impunes, las misericordias de Dios fueron retenidas. No se castigó al malo, las misericordias de Dios fueron retenidas. No se ajustició al malo, las misericordias de Dios fueron retenidas. Pero cuando fueron ahorcados y se hizo justicia, nos dice el texto, versículo 14, entonces Dios fue propicio a la tierra después de esto. Así que la impiedad requiere aplicar justicia. Esto ocurre en la casa. La impiedad requiere aplicar justicia. Esto ocurre en la iglesia. La impiedad requiere aplicar justicia. Y esto ocurre bajo el gobierno civil. La impiedad requiere ejecutar la justicia. ¿Y qué ocurre con nosotros? Si no nos negamos a nosotros mismos, sino que satisfacemos nuestras corrupciones, nuestros pecados, dejamos que el deseo del corazón nos guíe, cerramos los ojos a cualquier otra realidad, y es lo que a mí me interesa, lo que a mí me gusta, lo que yo deseo, lo que yo quiero, ¿qué podemos esperar? Seguro que las cosas te vayan bien en la vida. Eso es lo que tú te crees. Pero no es eso lo que ocurrirá. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, dice Jeremías. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. ¿Nos damos cuenta de que aquel con quien tenemos que tratar es el Dios 3 veces santo que no dará por inocente al culpable? No sigas pensando, he hecho muchas cosas malas y no me ha pasado nada. Aquí pasaron más de 30 años, así que no cantes victoria tan pronto. Si jugamos con fuego, corremos el riesgo de quemarnos. Y si jugamos con el pecado y pisoteamos los preceptos divinos, sufriremos las consecuencias, que no te quepa ninguna duda. Somos muy conscientes de que este aspecto de la verdad no es aceptado por muchos. Los que llevan una vida ignorando la ley de Dios, o que piensan que hagan lo que hagan no pasa nada, los que se duermen en la iglesia cuando estamos predicando el Evangelio, entonces cierran sus oídos, sus ojos y todo lo que tienen a su alcance para no escuchar, deben tomar buena nota de cómo Dios actúa en la aplicación de su justicia. Tú duérmete, que te vas a despertar donde ni te imaginas. Muchos asumen que la gracia de Dios les perdona de todo, pero si Dios es bueno al final, además no sé si existe, qué risa que nos da, nos partimos de risa. Muchos asumen que la gracia de Dios les perdona de todo, pero la gracia misma de Dios nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos
y a vivir sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Así que si tú dices que eres cristiano, debes saber que esto es lo que se demanda de ti como cristiano. Y si dices que estás exento de todo lo que te pueda pasar porque no crees en Dios, eres más necio de lo que pareces. Porque los hijos de Saúl no eran creyentes. Sin embargo, fueron ejecutados. Así que no pienses que porque no dices tú que no eres hijo de Dios, puedes hacer lo que te plazca en este mundo. Porque la justicia de Dios se aplica. La justicia de Dios se aplica. La gracia de Dios no la obtenemos para tolerar el mal, sino para contrarrestar el funcionamiento del mal. La gracia de Dios se nos otorga para tener la suficiente fuerza de voluntad y mortificar nuestros deseos. Por eso dice el Señor, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Córtala. Es que yo he orado 3 veces y no se me ha quitado nada. Pues tienes que orar 3 veces cada 5 minutos, durante los próximos 100 años. Y verás cómo tienes las fuerzas para soportar las tentaciones y estar en el lugar que te corresponde. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida eterna manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al lugar, al fuego que nunca puede ser apagado. Así que presta atención al deseo de tu corazón, porque te lleva por zonas ajenas a lo que es la voluntad de Dios. La gracia divina es un principio sobrenatural que produce efectos sobrenaturales. Al creyente le da la capacidad y los recursos para que actúe con valor, para que se niegue a sí mismo. Negarse a sí mismo. ¿Eso qué es? Pues es todo lo que tú quieres hacer porque te da la gana, no lo puedes hacer. Es que no tengo fuerza de voluntad para eso. Ora más, lee más las Escrituras, atiende a los sermones cuando desde el púlpito cada domingo se te está enseñando. Aplica la disciplina. Aplica la disciplina. Comentando este texto, dice Matthew Henry, no hay forma de apaciguar la ira de Dios sino mortificando y crucificando nuestros deseos y corrupciones. Mortificar es un trabajo bastante duro, porque es matar lo que tanto deseamos, matar los deseos de nuestro corazón. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Requiere un esfuerzo extraordinario, pero es exactamente lo que tenemos que hacer. En vano esperaremos la misericordia de Dios a menos que apliquemos la justicia con nuestros propios pecados. No había otra manera de aplacar la ira de Dios sino ejecutando a los hijos de Saúl. Así que, de la misma forma, nuestros pecados deben ser ejecutados para que seamos aprobados delante de Dios. Nuestros pecados, los deseos del corazón, el orgullo, el egoísmo, el amar mis deleites más que cualquier otra cosa, el tener mis ídolos. Si eres creyente, ¿estás pasando por un periodo de sequía espiritual? ¿Estás lejos de Dios? ¿No hay contacto verdadero? ¿No estás deseoso de que esa hambruna sea eliminada y de que puedas gozar y disfrutar de verdad de la palabra de Dios y alimentarte de ella? Entonces toma en serio la palabra de Dios que hoy te está siendo predicada. Elimina de tu vida lo que no le agrada a Dios. Porque siempre vamos a encontrar estos 2 caminos, lo que a mí me agrada y lo que yo quiero hacer. Porque me gusta y porque además el mundo en el que vivo va por ese camino, el camino ancho. Allí van todos, como borregos, o mejor dicho, como cabras. Y está otro camino que es estrecho, que es enormemente difícil, pero que lleva a la vida eterna. Así que puedes ir con el resto de las cabras y acabar en el infierno, o puedes pensar. Este es un proceso de pensamiento que tiene que argumentar en base a principios de justicia. Bueno, un trabajo extraordinario. Pero vamos, seguro que si piensas, puedes encontrar cómo la palabra de Dios te habla. Y se dirige directamente a tu corazón y a tu conciencia. Porque eso es lo que pretendemos cada vez que abrimos la palabra del Señor. Le suplicamos que ilumine nuestra conciencia, que nos enseñe el camino y que nos ayude a gobernar nuestro corazón. Por eso dice el libro de Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay que confesar los pecados. Tienes que ser valiente
y obediente para hacer como David. Él ejecutó a aquellos que estaban en contra de Dios, y tú debes ejecutar tus pecados para que Dios te sea propicio. Debes ejecutar tus pecados, debes mortificar tus pecados, tus deseos, aquellos que tanto amas, que eso también es idolatría. Versículo 10. Entonces Rizpa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Aquí tenemos una escena conmovedora desde la perspectiva humana. Su madre. Estos hombres tenían madre. Su madre. La pobre madre mantuvo una vigilancia prolongada sobre los cadáveres de sus dos hijos, aunque más les podría haber enseñado en el temor de Dios, cosa que no hizo. Y ahora las consecuencias. Por otra parte, ya era conocedora de todo lo que había ocurrido y de las sendas torcidas de sus hijos. Así la vemos sometiéndose calladamente al justo juicio de Dios sin decir nada. No profirió palabra contra Dios. Mantuvo su silencio en medio de un profundo dolor por el camino torcido de sus hijos y las consecuencias que tuvo. Destaca también el hecho de que después de 3 años de sequía, una vez llevada a cabo la justicia, el Señor hace llover. Justamente cuando los ejecutan, entonces llueve, con lo cual vemos la señal de aprobación divina de que se había hecho justicia, y el Señor entonces fue propicio para aquella tierra. Es en este momento cuando los cuerpos fueron sepultados, cuando quedó claro que la afrenta contra los gabaonitas por parte de Saúl y de su casa había sido satisfecha delante de Dios. Cuando se hace justicia en la tierra, cesa la venganza del cielo. Tú tienes que corregir algo. ¿No lo corriges? Te lo van a hacer corregir. Esto ocurrió cuando se llevó a cabo la expiación por el pecado que tuvo que soportar también Cristo. Porque nos enseña la Escritura que Él fue colgado en un madero. Maldito. Fue maldito por nosotros. Cristo fue hecho maldición por nosotros. Y lo hizo para quitar de en medio el castigo divino que debía recaer sobre nosotros por nuestros hechos y por tener una naturaleza corrupta. Cristo se hizo maldición por nosotros. Aquí vemos cómo David recupera los cuerpos de Saúl y de toda su familia para darle una sepultura honrosa, mostrando así su carácter de rey justo. Pero muchos creyentes piensan que este mundo es felicidad completa. Aquí venimos al parque de atracciones, diversiones, juegos, que bien me lo paso. Cuando leemos la segunda parte de este capítulo, empezamos leyendo: hubo una guerra de los filisteos contra Israel. Después hubo otra guerra de los filisteos. Después hubo otra guerra contra los filisteos. Después hubo otra guerra contra los filisteos. ¿Por qué generalmente todas las enseñanzas de las Escrituras nos muestran que hay un combate continuo y los creyentes piensan que viven en el cielo ya estando en la tierra? ¿Por qué? Es que es increíble. Porque es que continuamente nos está exponiendo esto la Escritura. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. Estamos en los últimos años del reinado de David. Ya no es un joven. No tiene 30 años, ni 40, ni 50. Tiene bastantes más de 60. Quizás rozando los 70. Está en una batalla, no como las de hoy. ¡He matado a un marciano! No. Las batallas de aquel tiempo, o eras un hombre, o haría ya muchos años que no existirías. Pero tenías que ser un hombre, no como los hombres de hoy. Un hombre de verdad. Lo que es más sobresaliente son las batallas que se llevaron a cabo entre Israel y los filisteos, y la lucha con gigantes.
La lucha con gigantes. Bueno, los gigantes. Me voy a extender un poquito. La cristiandad en general cree erróneamente, que estos gigantes son los descendientes de los ángeles que mantuvieron relaciones con las hijas de los hombres, como si un ángel, que es un espíritu puro, le gustasen las mujeres. Es que era un ángel transgénero, claro. Allí la ideología de género en los ángeles también funciona. Pero es que hay que ser realmente necio para pensar que eso puede ocurrir. Un ángel, espíritu puro, resulta que tiene relaciones con una mujer y entonces los descendientes son ángeles. Eso es completamente imposible que ocurra, imposible. Así que la interpretación que muchos le dan al texto de Génesis 6:4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Ellos por los hijos de Dios y las hijas de los hombres entienden que los hijos de Dios eran ángeles y las hijas de los hombres, evidentemente, como viene en femenino, mujeres. Claro, hermanos, ¿tú que eres creyente, qué eres? Digo yo que serás un hijo de Dios. Pero es que es a eso a lo que se está refiriendo la Escritura. Que el problema que vino, por lo que se mezcló todo y luego tuvimos más problemas todavía, hasta que llegamos al diluvio, es que los creyentes se casaron con impías. Eso es lo que está diciendo el texto. No está diciendo que los ángeles bajaron del cielo, con alas volando, le gustaba una mujer y dijo, a por esta. ¿Por qué? Fijaos lo que dice el Señor en Mateo 22:30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Qué quiere decirnos? Que no hay relaciones, queridos hermanos. Que lo que aquí hacemos en la tierra, porque es el proceso que Dios ha establecido para la procreación, en el cielo no existe, que esto no funciona así. Los ángeles son espíritus puros, y nosotros cuando muramos y entremos en el reino de los cielos, se acabó lo que hacíamos en la tierra. Ya tenemos otras muchas ocupaciones. Esa no. Así que ¿cómo se puede ser tan necio para retorcer esto? Y además, suponiendo que llevasen razón, hipotéticamente, después de esto que ocurrió, vino el diluvio y se murieron todos, se ahogaron todos. Solamente quedó Noé y los suyos. Por lo tanto, si hubiera gigantes, como ellos entienden que venían de los ángeles, todos se ahogaron, todos. Lo que podemos encontrar en el texto que sigue, y al cual hace referencia nuestro texto en cuanto a los gigantes, es que debió haber algún tipo de mutación, por lo cual una familia tuvo más estatura de lo normal. Punto. No hay más historias, porque no hubo más gigantes en otros entornos, sino en el entorno filisteo. Y venían de Gat, de donde era el primer Goliat que David mató cuando era joven. Pensar y traer aquí más historias sobre esto es para anormales. No son fenómenos paranormales, no. Es para mentes anormales. Así que, a ver si entendemos bien las Escrituras. Lo digo en general por los que nos puedan escuchar en fantasías animadas de ayer y hoy. Cuando los 7 hijos de Saúl habían sido ya ejecutados, llegaron otros enemigos. Y fijaos que llegaron los gigantes cuando David ya estaba cansado. Entonces llegaron los gigantes. ¿Cuándo te ataca Satanás? Cuando estás tranquilo, durmiendo, qué cansado estoy, pobre de mí, ¿por qué me pasan estas cosas? Empiezas a lamentarte, eres la mayor víctima del mundo. Pues... ¿Y qué hace Satanás? Ven para acá, pajarito. ¡Pum! Y te da por todos sitios. Ya estás en el suelo, pues vamos. Te deja como un sello de 1 céntimo, aplastado por completo. Esto nos muestra que cuando pasan los años, aparecen los gigantes. Aparecen los gigantes. Hay muchos recursos a nuestra disposición y debe haber hermanos también que tengan que luchar al lado de David para protegerle de los gigantes. David era anciano, podemos tener también ancianos entre nosotros, que también tienen que luchar con sus gigantes. Ahora, en la vejez, tienen que luchar con gigantes. ¿No deberíamos tener un poco de atención a nuestros mayores y utilizar todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para proteger, alentar, consolar y asistir
a los que tienen falta de fuerzas para afrontar la batalla? Porque aquí todos cabemos. ¿Qué puedo hacer yo en la iglesia si no puedo predicar? Anda que no tienes cosas que hacer. Alienta a los débiles, consuela a los afligidos, atiende a los necesitados. Todos tenemos mucho que hacer para el reino de Cristo. Mira en qué áreas puedes prestar tu servicio para cumplir con las demandas que recaen sobre aquellos que han sido llamados a la salvación. Algunas preguntas para terminar. ¿Cumples con tu deber delante de Dios manteniendo tus compromisos hacia tus semejantes? Es decir, te comprometes a hacer algo y hasta luego. Tenemos el culto de oración. Nos comprometemos al culto de oración. Luego hay 3, 4. Gracias, hermanos, por vuestro compromiso, vuestra fidelidad, vuestra atención y vuestro apoyo al ministerio. Muchas gracias. Los hijos con sus padres. Sí, papá, si me compras esto, haré esto y lo otro y lo demás allá. Sí, le compras eso y el doble y no tienes nada a cambio. Eso se llama fidelidad. La segunda, ¿aplicas la justicia contigo mismo para no dejarte llevar por la indulgencia? ¿Por lo que tú deseas? ¿Aplica la justicia? ¿Eres justo contigo mismo? ¿Eres severo contigo mismo para hacer lo que debes hacer? Tercero, aunque los sentimientos y las emociones te pueden llevar hacia otro camino, ¿perseveras en hacer lo que debes delante de Dios? Teniendo en cuenta que los deseos de tu corazón te engañan. Cuarto, ¿se puede decir de ti, por tu valor, esfuerzo y sacrificio, que eres un fiel soldado de Jesucristo? Me olvidaba de los que dicen que no son creyentes. Estás en casa de tu padre, ¿verdad? ¿Por qué te rebelas contra tu padre después de darte todo lo que te da? La puerta está abierta. Si no te sometes a la disciplina del hogar que marca tu padre, adiós. No puedes montar una rebelión en tu casa y traer toda la casa de cabeza. Como tú tienes tus propias ideas y tu propio camino, toma la puerta. Y ya que tienes tu propio camino y eres muy valiente para enfrentarte a tus padres, enfréntate al mundo, que te va a cuidar muy bien. Siguiente pregunta. ¿Estás atento para identificar a los gigantes que pueden atemorizar tu vida o la vida de aquellos hijos de Dios entre los cuales Él te ha puesto para luchar contra esos gigantes? Y la última, ¿estás sirviendo a Cristo en el contexto de tu familia o de tu iglesia, apoyando el ministerio y uniéndote a los que de corazón sincero sirven a Cristo como estos soldados de David que le protegieron y estuvieron luchando con él hasta el final? ¿Podemos contar contigo como uno de esos soldados valientes? ¿O eso es cuando te viene bien? Si no te viene bien, claro. Pues hay muchas cosas en las que pensar y que hoy en el Día del Señor nos expone delante de su palabra para hacernos reflexionar y meditar. Vamos a terminar en oración.